Bueno, ayer que estábamos conversando antes de la entrevista, hablamos de un tema importante, de la Guerra Fría, de las distintas infiltraciones que financiaba la Fundación Rockefeller y qué proyectos filosóficos financiaba la Fundación Rockefeller en la Guerra Fría, en esta etapa importante histórica entre el imperio generador, lo que era la Unión Soviética, y el imperio devorador, lo que viene siendo Estados Unidos. Bueno, ahí hay que matizar varias. Bueno, en principio tampoco fue la Fundación Rockefeller, yo eso no te lo he dicho, es decir, que eso es. Eso personalizas tú en la fundación. Pero bueno, son la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, distintas fundaciones norteamericanas, en realidad tapaderas de la CIA, si nos referimos ya a una fase. Tú te refieres concretamente al Congreso por la Libertad de la Cultura. No, por ejemplo, sí. La Fundación Rockefeller compró la Universidad de Chicago y hizo planes de estudio para meter cuestiones religiosas. Pero eso es antes. Sí, antes. No, vamos a ver, maticemos. La Universidad de Chicago la compró Rockefeller. Ajá. La Fundación Rockefeller es un invento ulterior. Ajá. Entonces, vamos a matizar eso. Es decir, es Rockefeller el que compra la Universidad de Chicago, pero eso lo hace antes de la Guerra Fría. Sí, en el siglo XIX. Es decir, eso cuando la Universidad de Chicago, bueno, eso está en el contexto, en un contexto anterior al propiamente respuesta a la Revolución de Octubre. Uh-huh. Es decir, aunque muy paralelo, y prácticamente pues tiene que ver más con en el ámbito católico. Uh-huh. El ámbito católico, que los sistemas o el equilibrio religioso, o el modo de entender pues la filosofía cristiana, como se decía, las cosas, la filosofía cristiana en general, la filosofía cristiana pues es un rótulo propiamente católico del XIX, pero en el siglo XIX, como es bien sabido, no ya es solo la ilustración francesa o los ilustrados del XVIII, sino el siglo XIX supone pues la cristalización después de la revolución, y además hecha por los mismos, en buena medida por los mismos que colaboran al cierre de algunas disciplinas científicas, son los mismos que hacen la Revolución Francesa. Pero claro, en el siglo XIX hay toda una serie es un siglo en el cual el desarrollo de muchas disciplinas técnicas y científicas es portentoso, y también de cuestiones de tipo social, es decir, pues todo el llamado positivismo, pues el surgimiento, pues claro, desde el punto de vista político, heredero de la Revolución Francesa, de la primera generación de la izquierda, ¿no? De la izquierda revolucionaria, izquierda revolucionaria jacobina francesa, pues el segundo género de izquierda, la izquierda liberal, pues una moderación de lo anterior. El tercer género de izquierda, definidas por respecto al Estado, que son quienes pretenden resolver la situación de desequilibrio humano acabando con el Estado, el anarquismo. Claro, todos los procesos que se producen final del siglo XVIII, la izquierda liberal, pues, podemos poner 1812, la izquierda anarquista, pues podemos situar pues ahí el socialismo utópico, Proudhon, lo que se quiera. Pero eso, la crisis de todos esos procesos se produce en los procesos revolucionarios de los años 40,
en la Comuna, bueno, pues en el Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, en todos estos, en lo que luego será la Constitución de la Primera Internacional, todas estas cuestiones que en el contexto de la Primera Internacional es y en enfrentamiento con Marx es como Lange escribe la historia del materialismo. Después, andando el tiempo, bueno, el desarrollo de la geología, el darwinismo, bueno, pues todas esas cuestiones que dará lugar en los años 40 al surgimiento de términos nuevos como es el de socialismo, ¿no? Como es el de socialismo, y luego el de solidaridad, vinculado a socialismo, no comunismo. El comunismo es un concepto de la antigüedad clásica, pero socialismo no. El socialismo es un término que tiene fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos estos procesos van provocando una crisis absoluta de los fundamentos de las visiones teológicas del mundo. En el ámbito del catolicismo, ahí los intentos de refrenar esas novedades se hacen en el famoso Syllabus, en el Syllabus, que no resolvió lo suficiente. Es decir, el Syllabus de 1864 trajo necesariamente consigo tener que celebrar un concilio ecuménico, el primer concilio vaticano. ¿Por qué? Porque los arreglos que se habían hecho en el concilio de Trento para reorganizar el mapa ideológico tras la escisión luterana hace 500 años ya no servían. Es decir, Trento había servido para arreglar los asuntos católicos frente a los protestantes y sirvió en el 16, en el 17 y en el 18 y mitad del 19. Pero claro, el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de las nuevas situaciones hacía que Trento ya quedara muy lejos, era muy añejo. Entonces, en el Concilio Vaticano I se intenta resolver ese asunto, que oficialmente los católicos lo consiguen volviendo a Santo Tomás. León XIII dice, bueno, la vuelta a Santo Tomás, el llamado neotomismo, influido, por cierto, por un cardenal español, el cardenal Ceferino González. Bueno, pues esta vuelta al tomismo, este neotomismo en el seno de la Iglesia Católica de final del siglo XIX, se hace desde el siguiente planteamiento: no tenemos que tener miedo al desarrollo de las ciencias sociales o de las ciencias naturales. ¿Por qué va a tener miedo la Iglesia al socialismo o al comunismo? No. El primer socialista es Jesucristo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tenemos que tener miedo a las ciencias? No, las ciencias nos permiten conocer partes de la realidad, pero como nosotros como creyentes, dirán los católicos, sabemos por la revelación lo que son las cosas, no tenemos por qué tener ningún miedo en introducirnos en el conocimiento de las ciencias para evitar que los científicos positivistas, anticlericales, espiritistas, claro, porque aquí se suele olvidar también que buena parte de los científicos hoy más considerados del siglo XIX eran espiritistas, por ejemplo, es decir, eran anticlericales, pero creían en cosas tan extravagantes como los espíritus que estaban por ahí circulando y que se iban reencarnando de un sitio en otro. Claro, cosas que hoy son impresentables. Bueno, aunque las crean unos cuantos cientos de miles de seres humanos, pero bueno, peor para ellos. ¿Qué se debe hacer? Entonces, desde el punto de vista de la ortodoxia católica,
no habría por qué tener ningún miedo a avanzar en el conocimiento de las ciencias, y por eso es la Iglesia Católica la primera que dice: parece que la egiptología está poniendo en serios aprietos el relato bíblico por cuestiones de cronología, etcétera, etcétera. No, pues nada, lo que tenemos que hacer es no dejar la egiptología solo en manos de impíos o de protestantes, sino no tenemos que tener ningún miedo a entender, a meternos de lleno en las ciencias, ¿no? y en la historia, en lo que sea, que es lo que dará lugar en el seno del catolicismo, pues a las lecturas de la Biblia, pues en lugar de ver los 6 o los 7 días de la creación, pues decir, bueno, eran días, en realidad habría que traducirlo por épocas, entonces pues nada, pelillos a la mar. Entonces ahí se va intentando acomodar todo. La Biblia tenía razón, ir acomodando ahí, pues más o menos forzando con calzador las cosas. Bueno, el equivalente a ese proceso de reorganización ideológica que se produce al final del XIX en la Iglesia Católica, por la vía neotomista, en las iglesias herederas de Lutero, se produce en la década de los años 10, hace 100 años, en los Estados Unidos del norte de América, de la mano de dos famosos petroleros, los hermanos Stewart, que deciden con su dinero juntar a 100 obispos y teólogos, presbiterianos, evangélicos, protestantes en general, juntar y pedirles que definieran cuáles eran los fundamentos mínimos teológicos en los que había que creer para no terminar de descomponer el punto de vista religioso protestante, desde el punto de vista católico. Aquí iban pues con 15 años por lo menos de retraso los protestantes respecto de los católicos. Por ejemplo, a finales de los años, en 1890, se publica en francés un diccionario apologético de la fe católica, de un tal Jauregui, que se traduce al español enseguida. En Filosofía.org tenemos metidos algunos artículos de ese diccionario, que no hay a esa altura un equivalente dentro de los autores protestantes en conjunto. Sí, que los protestantes se habían dedicado fundamentalmente a denigrar a la Iglesia Católica, a construir de forma absolutamente fantástica, pues qué sé yo, pues como hizo por ejemplo Juan Guillermo Draper en su famoso libro Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia. Draper era un científico norteamericano influyente en la historia de la fotografía, en cuestiones de química, etcétera. Y entonces Draper escribe una obra que pretende ser una historia de la civilización, de Europa, donde la introducción es la historia de los conflictos entre la religión y la ciencia. Es una obrita, pues nada, de 200 páginas, donde es una visión puramente negativa del catolicismo. Según Draper, desde posiciones religiosas protestantes, Roma, el Vaticano, la Inquisición, o sea, es la leyenda negra de la Iglesia Católica. Habría sido un freno durante 20 siglos al desarrollo de las ciencias. Si no hubiera, lo dice Draper y luego lo dirán otros muchos autores, si no hubiera sido por Roma, por la religión católica, el desarrollo científico se habría producido y tecnológico se habría producido hace 2000 años.
hubo que esperar a que Lutero rompiera hace 500 años hoy, o 400 años entonces, o menos, 350 años entonces, en la época de Draper, romper con las cadenas vaticanas para que el libre examen haya permitido bueno, eso es un cuento de Camelo, porque no hay que olvidar que autores importantísimos en toda la historia de la ciencia desde el Renacimiento de nuestros días han sido católicos, tanto más que protestantes. Pero bueno, ese discurso simplón de Juan Guillermo Draper le venía muy bien al primer gran enemigo de la Iglesia Católica organizada, que fue en Alemania el canciller Bismarck. El canciller Bismarck, que fue el que en su mandato se acuñó la famosa expresión fondo de reptiles. Lo acuñó un autor francés para referirse a lo que hacía Bismarck con la prensa alemana, es decir, comprar a los periódicos. Bismarck se dio cuenta que en sus campañas propagandísticas, ideológicas, y políticas y militares era fundamental ya contar con la prensa, y que la prensa era una realidad fácilmente manipulable con dinero. Y entonces la Prusia de Bismarck dedica ingentes cantidades de dinero como fondos de reptiles a comprar voluntades. Bueno, pues una de esas, Bismarck, cuando pone en marcha su famosa Kulturkampf, la lucha por la cultura, que en realidad es una lucha por la cultura alemana contra la Iglesia Católica, lo que hace es financiar con fondos de reptiles la traducción del libro de Draper al alemán, al ruso, al francés, al español. Claro, esa era la dialéctica en la que estaban los protestantes. O sea, los protestantes se estaban conformando con denigrar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en esos años lo que está haciendo es intentando resolver internamente, por la vía del neotomismo, su modo de intentar absorber el desarrollo del presente. Claro, a principios del siglo XX lo que sucede es que ideólogos protestantes se dan cuenta de que hacen agua, o sea, que la Iglesia Católica, que está publicando pues un diccionario de la Biblia, un católico importante, o sea, que se está rearmando después en el periodo de entreguerras, digamos, entre las guerras franco-prusianas y la Primera Guerra Mundial, que se está rearmando ideológicamente, pues la Universidad de Lovaina, católica, bueno, pues, pues un montón de instituciones, gracias a León XIII, bueno, pues mismamente, por ejemplo, que se proclamase a Santo Tomás patrono de las escuelas en España, no sé, en México, en España sigue siendo festivo hoy en las universidades el Día de Santo Tomás, a pesar de que Franco murió hace 40 años. Aquí fue León XIII quien dictó con su autoridad, que solo llegaba a las universidades católicas. Dictó León XIII a final del 19 que las universidades católicas adoptaran como patrona a Santo Tomás, en plena vuelta al tomismo. Claro, como España entonces era católica, apostólica y romana, asumieron ese mandato y Santo Tomás pasó a ser patrono de las universidades en España. Festivo. Eso aguantó, por supuesto, durante la República no lo quitaron, durante el franquismo tampoco, pero es que en 40 años de Estado constitucional a confesional, las universidades españolas siguen festejando a Santo Tomás y las facultades de filosofía en España siguen festejando a San Isidoro de Sevilla como su patrono, que ese sí que es
está puesto por Franco en los años 40, ¿no? Por un gobierno de Franco. Bueno, pues en ese contexto de rearme ideológico católico que se produce al final del XIX y principios del XX, los protestantes se quedan de lado. Y entonces son unos ideólogos protestantes los que logran que los petroleros californianos Stewart financien esa asamblea de 100 obispos e ideólogos protestantes para escribir una serie, creo que fueron 12 folletitos, que se llamaba The Fundamentals, los fundamentales, que era aquellas cosas en las cuales un protestante no podía dejar de creer, los mínimos, o sea, los fundamentales, lo fundamental. Esos folletos que financiaron los hermanos Stewart se pueden encontrar por internet, están en Google ahí, se difundieron por millones y provocaron una reacción, digamos, positivista o científica, de comenzar a llamar a aquellos, diríamos anacrónicamente, talibanes protestantes, los empezaron a llamar a principios de los años 20 fundamentalistas. O sea, el concepto de fundamentalismo y de fundamentalista se refiere a esto. Y en ese contexto es donde la Universidad de Chicago y los Rockefeller, etcétera, se convierte en un instrumento ideológico importante, pero fundamentalmente religioso. Inicialmente. Claro, este proceso del fundamentalismo coincide con la Revolución Soviética. Y no solo con la Revolución Soviética, coincide con que a partir de la constitución de la Comintern, a partir del inicio de la creación de los partidos comunistas por todo el mundo, de ingentes recursos soviéticos que se difunden para la propaganda, a partir del 24, cuando muera Lenin, marxista-leninista, pues determinará unas respuestas importantes que son tanto religiosas como políticas y que están auspiciadas y me estoy refiriendo a los procesos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, al periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por una parte, en Europa, en ese periodo están funcionando pues una entente anticomunista, o sea, hay distintas organizaciones anticomunistas desde el punto de vista político, pero fundamentalmente en Estados Unidos comienzan a surgir organizaciones anticomunistas de tipo religioso. Una de ellas es el Instituto Lingüístico de Verano, que también ayer te enseñaba. El Instituto Lingüístico de Verano, que comienza a desarrollarse principalmente en México. En este sentido, cualquier hispanohablante, pero un mexicano en particular, debe leer el libro de David Stoll, Pescadores de Alma o Creadores de Imperio, donde el que lo publica, está puesto en internet en la página nódulo.org, en la biblioteca de nódulo.org, David Stoll, S-T-O-L-L. Entonces, ese libro demuestra prueba cómo el Instituto Lingüístico de Verano, que es una potente organización que hoy existe, su página en internet es ILV, SIL, es Samar Institute of Linguistics. ILV es las siglas en español. En inglés es SIL, la página de internet es sil.org. Bueno, pues SIL, del SIL, que nosotros conocimos y tratamos e incorporamos al materialismo filosófico la distinción émic y étic, que incorporó el que fue presidente muchos años del SIL, que fue Kenneth Pike, P-I-K-E. Pues Kenneth Pike se estrenó en México
Emich Yetik, Kenneth Pike era un misionero, aparte de un lingüista, pero era un misionero que llega a México sin saber español, sabiendo inglés, a introducirse con indígenas mexicanos no hispanizados, o poco hispanizados. El que no estaba hispanizado era Pike. El más difícil es encontrar en los años 20 del siglo pasado un indígena que no estuviera algo hispanizado después de 400 y pico años. Bueno, pues el Pike, su método consiste en aprender la lengua precortesiana, como él empieza a hacer en México, sin conocimiento del español, intentando aprender directamente con los hablantes de esa lengua, para una vez poder entender desde dentro, con todas sus teorías lingüísticas, a aquella lengua, poder inmediatamente traducirles el Nuevo Testamento. Porque el objetivo, claro, aquí se mezclan dos planos, el plano ideológico y el plano político. Es decir, leyendo el libro de Stoll, se ve que si consiguieron ingentes cantidades de dinero, y siguen consiguiéndolas, de donantes norteamericanos, el Instituto Lingüístico de Verano, para estar por todo el mundo, y para haber traducido en nuestros días a 1100, a 1200 lenguas el Nuevo Testamento, es la organización lingüística más importante del mundo, la que más conoce de lenguas. No hay ninguna organización que haya traducido a tantas lenguas distintas. Y en México están totalmente penetrados, es decir, y no en el pretérito. Actualmente. El proceso de Chiapas, el proceso de 2004 fue, ¿no? Lo de Chiapas, del 1 de enero de 2004. El proceso que empezó con el alzamiento allí en la Candona y todas aquellas cosas. Si se entra en la página que ellos publican, Ethnologue, donde van informando de todas las lenguas del mundo y el grado de traducción de la Biblia a esas lenguas, etcétera, se puede advertir que desde 2004 en adelante se han incrementado el número de lenguas que ellos definen como variantes del chapateco. Han traducido la Biblia en 2010, en 2012 a nuevas lenguas. Ojo, a todos a quienes les traducen la Biblia o el Nuevo Testamento les dicen que son el pueblo elegido. Todos se consideran que son el pueblo elegido, y a todos les presentan a sus vecinos como sus enemigos, por las traducciones en contexto. Claro, esto es un proceso nada ingenuo políticamente, porque lo que se pretende ir es contra la unidad y la nación política mexicana, para beneficios del imperio, evidentemente. Balcanizar. Pero esto viene desde los años 20, donde el temor que tienen entonces principal, y eso en el libro de Stoll están los documentos, es que hay que enfrentar la Biblia al capital. El marxismo-leninismo auspiciado por la Unión Soviética está difundiendo el capital, y frente al capital hay que contraponer la Biblia. Y además, como en los cálculos erróneos que tenían los ideólogos marxistas-leninistas, y que luego heredaron, claro, el caso chino es muy peculiar, pero luego heredó todo el fracaso del guevarismo y del foquismo en Hispanoamérica en la época del Che, creyendo que los campesinos podían ser efectivamente el elemento revolucionario. El temor que en los años 20 tienen en Estados Unidos es que esa propaganda marxista-leninista influya fundamentalmente en los pueblos, en las capas más pobres, en las capas menos ilustradas, no en el proletariado urbano, sino en los indígenas marginados, y entonces, para evitar eso, hay que enfrentar la Biblia y captarlos primero con la Biblia. Claro, ese es el mecanismo del periodo de entreguerras
hasta la Segunda Guerra Mundial. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, donde no hay que olvidar que los aliados eran la Unión Soviética con Estados Unidos y con Inglaterra frente a Alemania, a Francia y a Japón. Claro, en esos años, en ese periodo de entreguerras, la filosofía dominante es la filosofía alemana que había propugnado Bismarck, es la filosofía que hundía sus raíces en Lutero, es la filosofía que pasa por el idealismo alemán de Schelling, de Fichte, de Hegel. Es la filosofía pues que va a triunfar con el Reich y con el paso de la oca de las tropas hitlerianas, y que va a permitir entender los campos de exterminio y la Shoah. Es decir, la filosofía más prestigiada en todo el mundo es la filosofía alemana, y con sus componentes racistas, que por ejemplo en México hereda Vasconcelos, totalmente impregnado de idealismo alemán,